¿por qué insistes tanto? Ya dije que no. ¿Por qué la insistencia de nuestros hijos no es el problema? Entonces, no estar segura de ceder o no ceder es lo que realmente me da coraje. No que mi hijo me insistiera, es que les dan todo porque no son saciados con nada. La palabra no está mal. Un firme no amoroso o de trabajar en ti mientras crías a tu hijo, darte cuenta de las cosas que tú tampoco puedes tolerar en el proceso. Dios también nos dice que no. Eso que creemos que nos da libertad, realmente nos encarcela. Agradezco mi camino porque todas sus experiencias y enseñanzas me llevaron a este momento. Soy mamá. Estoy en el camino perfecto, estoy en el momento perfecto, estoy donde tengo que estar. A veces este camino se siente incómodo e incierto. Me reta y me invita a cambiar. Me hace ver mi luz y mi sombra y con esto me transformo en lo que estoy destinada a ser y a ser mi mejor versión. Abrazo todo lo que soy para así poder abrazar y disfrutar a mis hijos todos los días. Todas tenemos nuestro camino, nuestra historia, que nos invita a ser nosotras mismas, a vernos al espejo y agradecernos todo lo que hemos vivido y lo que estamos por vivir. Recuerda que hay una historia diferente detrás de cada una de nosotras, y eso es lo que lo hace especial. Esto es El Camino de Mamá. Hola y bienvenidos al episodio 19 de El Camino de Mamá, un podcast por Mama Healing. Yo soy Moni Martínez y después del episodio pasado traigo un episodio un poco más ligero, un poco más práctico para aplicar todo el tiempo y tengo que agradecer a mi preadolescente por ser la inspiración en este caso. Quiero empezar con algunas preguntas, ¿no? El hecho de por qué nuestros hijos insisten. Ese va a ser el tema de hoy. Pero quiero darte una perspectiva un poco distinta. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de algo que probablemente te ha pasado más veces de las que quieres contar. Tu hijo te pide algo, tú dices que no, y entonces comienza la insistencia. 1, 2, 3, 10 veces. Pedir la misma cosa y tú empiezas a dudar de tu no, o tú empiezas a dudar de tu límite y empiezas a pensar, estoy siendo injusta, estoy siendo muy estricta, ¿qué tal que cedo? Y si este daño, estoy haciéndole como un daño a nuestra relación por seguir diciendo que no. Sé que no estoy sola y sé que también te ha pasado esto. En este episodio vamos a hablar de esos momentos donde nuestros hijos insisten con toda su alma algo que quieren y nosotras sentimos que ya no podemos más mantener el límite. Pero también de lo que quiero hablarte de lo que hay detrás de un no, que a veces nos cuesta tanto sostener por miedos, por culpa, por cansancio o simplemente por duda de si estamos haciendo lo correcto o no. Y más allá de eso, vamos a descubrir por qué la insistencia de nuestros hijos no es el problema, sino es una puerta y una oportunidad increíble para formar carácter, para fortalecer nuestra relación y crecer también como mamás. Porque sí, a veces el amor se dice muy fácil, a veces el amor se demuestra más con un límite que con una palabra. Y otras veces se sostiene con un por ahora no, pero ya llegará. Entonces, este episodio quisiera decirte que te hablo desde este tema, que desde el éxito que yo pues he tenido como mamá, la realidad es que no. Te hablo desde este tema porque sé que es algo que no nada más es importante hablar, sino que yo también batallo todos los días con esto. Y que en alguno de esos momentos donde estaba batallando con la insistencia de mi hijo preadolescente sobre todo, después de un ratito, el Espíritu Santo me dijo, mira, esta es la razón. Entonces quiero hablarte también un poquito de eso, ¿no? Y quiero que veas cómo yo también me enfrenté, me vi al espejo con este tema y pues como siempre llega en el momento perfecto, incluso aun cuando incomoda escuchar este tipo de cosas sobre nosotras. Así que bueno, vamos a hablar de esto que es muy cotidiano, pero profundamente formativo, la insistencia de nuestros hijos y qué revela de nosotras y de nuestra maternidad. Este incidente pasó por la conducta, como te mencioné, de mi hijo mayor. Muchos niños son negociadores, excelentes negociadores, y mi hijo también es uno de ellos. Y al haber sido como mamá soltera durante muchos años, los límites era algo que me costaba mucho, te voy a ser súper honesta, era algo que me costaba mucho porque entraba mucha culpa de la realidad que mi hijo vivía. Entonces,
ese tema fue un poco borroso los primeros años de vida de mi hijo, mientras que al formarme más me empecé a dar cuenta de la importancia de los límites y de por qué yo estaba siendo incapaz de sostenerlos por la culpa que sentía. Criar sola, criar con culpa, con miedo, con estándares que no encajaban en lo normal, muchas veces me dejó, o más bien me orillaba a no tener esa firmeza que a veces es necesaria. Y ahora, ese niño ya ha crecido, ya ese niño que no tuvo tantos límites ha crecido y está ahorita en una etapa de preadolescencia en donde yo de verdad siento que el cerebro se desconecta y que vuelven a ser toddlers, pero en donde veo como esos límites y esa carencia de límites en los primeros años de vida ahora tienen que fundarse, ¿no? Es la oportunidad ahora, pero es un poco más complicado por el hecho de que ya dialogamos un poquito más, razonamos un poquito más. Entonces, bueno. Lo que detonó este episodio es el hecho de que él me estuvo pidiendo algo por varios tiempo y mi respuesta había sido muy clara, le había dicho no. Hasta que un día, en el peor momento, mi bebé estaba llorando, íbamos a tarde una cita en el carro, se le ocurre que es un buen momento para preguntarme que si ya cambió de opinión sobre lo que había dicho que no. Entonces, como una mamá humana desesperada, queriendo quitar ese tema ya de la mesa, contesté que no quería hablar de ese tema ahorita, es un no, y después esta parte vino desde un enojo, desde una creencia, desde una inmadurez. Dije, ¿por qué insistes tanto? Ya dije que no. Y en ese momento, mi hijo, muy calmado, me contestó, mamá, mi trabajo es insistir e intentar. Yo no sé si de un día para otro voy a tener el sí. Wow, oigan, no, o sea, me quedé callada, sentí una gran culpa otra vez, pero también me sentí muy orgullosa de que mi hijo, aún conmigo, puede ser capaz de identificar lo que realmente está bien, porque yo no soy la verdad absoluta. Entonces, esa frase me retumbó todo el día en la cabeza. Horas después te quiero platicar que nos fuimos a ver un episodio que está de una serie que estamos viendo que se llama The Chosen, que es un poco la historia de la Biblia de Jesús. La estoy viendo con él y vimos un episodio. Y justo nos tocó el episodio donde los amigos bajan al paralítico por el techo y para que Jesús los sane. Y es una escena muy poderosa. Igual si la lees en la Biblia, no la tienes que ver en pantalla para que sea igual de poderosa, pero en ese momento lo único que pude pensar fue, wow, la insistencia de los amigos curó ese paralítico. Su fe y su insistencia en poder llevar a su amigo a Jesús. Y se fueron hasta arriba, o sea, la gente le estaba diciendo, no hay paso, no pueden caminar, no pueden entrar, no pueden llegar a él, y ellos, por favor, por favor, por favor, y alguien lo subió al techo. Entonces, hay algo valioso en la insistencia. Eso es lo único que me quedé pensando en ese momento y me fui a toda mi teoría, me fui a volver a reflexionar qué está pasando con la insistencia, hasta dónde es buena la insistencia, hasta dónde no. Y la verdad es que mi coraje no era porque mi hijo fuera insistente conmigo. Era por miedo a no saber yo misma poder sostener mi no, a saberme insegura de que yo no iba a poder seguir diciendo que no, que en algún punto me iba a quebrar, que la insistencia de mi hijo iba a ser más fuerte que mis creencias de que no era el momento para dar eso. Entonces, no estar segura de ceder o no ceder es lo que realmente me daba coraje, no que mi hijo me insistiera. Me di cuenta que no estaba siendo firme desde una convicción, sino desde una defensa. No había profundidad en mi no. Y es que decirle que no a nuestros hijos nos duele, porque queremos verlos felices. Pero sí, su bienestar es a largo plazo. La felicidad, si queremos la felicidad inmediata, vamos a estar realmente creando niños que no puedan tolerar procesos de crecimiento, que no puedan tolerar frustración, tristeza, enojo, que no puedan tolerar una ruptura, un desempleo, una crisis económica, que no puedan tolerar eso. Entonces, si nosotros volvemos a, yo quiero la felicidad de mi hijo, ¿cuándo? ¿Ahorita que estás tú o cuando ya no estés? Cuando pensamos en eso y ponemos en perspectiva, ok, yo quiero que mi hijo sea feliz cuando yo ya no esté, yo quiero prepararlo para la vida. Entonces, muchas veces eso implica que no tenga felicidad inmediata conmigo y que se incomode un poco y que escuche y yo tenga que sostener mi no. Entonces, quiero aquí como mencionarles algunos estudios que le saqué de
cómo mantener los límites y también cómo aplicar esta parte de sostener el no ayuda a los niños. Primero, el más famoso, que seguramente ya vieron algunos videos por ahí de este tipo de estudios donde les ponen a los niños el bombón y les dicen que no se lo coman, ¿verdad? Se llama The Marshmallow Test de Walter Mischel, es de 1972, es un estudio antiguo, pero sí que los resultados son muy enriquecedores porque se dice que gracias a ese estudio encontraron que los niños que aprendieron a esperar y mostraron ese momento de esperar y sostener el no, al final mostraron más resiliencia, mejor desempeño académico y menos ansiedad por su capacidad de poder esperar el momento, ¿no? Ahora, también hay otro estudio que se me hace súper interesante, que es sobre los estudios parentales. El estudio que es súper autoritario y súper permisivo, y luego se fueron al estilo autoritativo, que es el estilo que ahorita conocemos como crianza respetuosa, crianza con amor, crianza con conciencia. Es este estilo autoritativo donde hay amor, pero hay muchos límites claros, hay comunicación y hay conexión con los hijos. Entonces descubrieron que este tipo de estilo de crianza forma hijos con más autoestima y mejor regulación emocional. Este estudio es de Diana Baumrind, o algo así se dice su apellido, pero aquí te los voy a dejar todos abajo en la descripción, pero este estudio descubrió que estos niños que tenían límites y amor en su casa tenían más autoestima y mejor regulación emocional. Hay muchos más estudios si tú te quieres ir a buscar por qué los límites, por qué decir que no es importante, porque ahorita se puso muy de moda esta parte de la disciplina positiva y yo no estoy diciendo, y tengo un capítulo acerca de la importancia del no igual que el sí. No estoy diciendo que decir que sí a todo tampoco también está mal. No, puede haber maneras en las que puedas sostener límites sin poner la palabra no. Pero yo te voy a decir algo, la palabra no está mal. Un firme no amoroso, de autocontrol, ayuda al niño a entender que hasta aquí es hasta aquí, ¿no? Que hay uno que fomente el autocontrol, que hace una estructura interna y empieza a formar el carácter también. Entonces, un no hoy desde el amor es como una semilla de resiliencia para su mañana. O sea, cuando yo ahorita estoy marcando los límites y estoy viendo que le duele y está incómodo y lo estoy tratando de sostener en ese no, realmente lo que estoy haciendo es poniendo las bases para que él en un futuro tenga más resiliencia, más autocontrol, experimente mucho más felicidad, porque también esta parte del proceso y de lo costoso y de lo incómodo y de sobrepasar da más satisfacción al final. Porque hay una cosa muy chistosa, pero hay un síndrome que se llama el síndrome del niño emperador, y es este efecto o esta situación que se da en niños que les dan todo porque no son saciados con nada. Y es que realmente no les dan todo porque no saben poner un límite. No porque tú puedas darle todo a tus hijos significa que sea lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos es experimentar contigo la incomodidad para que tú les enseñes cómo van a salir de ese momento incómodo, cómo van a salir de la tristeza, cómo van a salir de la frustración, cómo van a salir del enojo. Pero sí que a veces nosotras ni siquiera sabemos cómo salir de ese proceso. Y ahí es donde empieza esta parte de trabajar en ti antes de criar a tu hijo, ¿no? O trabajar en ti mientras crías a tu hijo, darte cuenta de las cosas que tú tampoco puedes tolerar en el proceso. Y bueno, aquí viene lo que más importante que aprendí leyendo la palabra, en oración y pensando todo sobre el desarrollo del niño. Nuestros hijos nunca van a dejar de insistir. Y así como mi hijo me lo dijo, es mi trabajo seguir insistiendo, esa es la realidad. No deberían de dejar de insistir nunca, tampoco. Si están convencidos de algo que quieren, si están convencidos de ideales, si están convencidos de sus valores, no deberían de dejar de insistir. Porque esa es parte de su identidad y de su carácter. Y es parte importante para prevalecer en un mundo tan distinto, tan polémico, estar en convicción y no dejar de insistir. Porque la insistencia, cuando está muy bien dirigida, es esta semilla de fe, de esperanza, de perseverancia. Dios también nos dice que no. También vemos en sus mandamientos, vemos en muchas cosas donde nos dice no. Y no es porque nos quiera limitar, sino porque ve lo que nosotras no vemos. Él sabe que muchas veces eso que creemos que nos da libertad, realmente nos encarcela. Me acuerdo de leer un videíto ahí en redes sociales, no me acuerdo quién lo subió, pero decía algo así como que al principio yo pensé que el pecado era libertad, pero luego me di cuenta que era mi condena porque no lo podía soltar. Entonces es como, sí, a veces pensamos que lo que queremos nos va a dar libertad, pero luego nos damos cuenta que eso que queríamos no era parte de la libertad. Entonces cuando tú te
regresas al amor, cuando tú conoces a Dios, cuando conoces a Jesucristo, cuando conoces lo que te está diciendo que vivas realmente desde este lugar de amor, te das cuenta que todo lo que te dice es para liberarte. Mientras que igual nosotros como padres, todo lo que les decimos a nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando limitamos el tiempo de pantalla o cuando limitamos las redes sociales o cuando limitamos algo que sabemos que va a ser un efecto negativo después y no cedemos a la insistencia de nuestros hijos, es porque nosotros estamos actuando como esa autoridad que rige el yo sé más que tú y veo por tu bienestar a largo plazo, no inmediatamente. Así que también son nuestros nos como mamá, esa parte de darles libertad a nuestros hijos, emocional, espiritual. No decimos no para controlarlos, decimos no para protegerlos, para formar, para sembrar carácter. Decimos no porque en ese momento, esa decisión no nos lleva al amor como familia. Y eso a veces duele. Y está bien. Dos cosas pueden ser verdad. Quisiera darle la felicidad a mi hijo en este momento, pero no puedo ceder en esto porque le haría un mal, ¿no? Es esta cosa de también admitir que el proceso de sostener un no puede ser muy pesado para ti si es incómodo e implica emociones incómodas. Ahora, a veces los no son negociables, ¿no? A veces hay unos nos que son no y no, porque eso sí te va a llevar a largo plazo a un malestar, pero hay otros no como que temporales, ¿no? Como que esto no. Entonces, por ejemplo, un no negociable en mi casa es no tratarnos, no pegar, ¿no? No tratarnos mal, no agredir. Y ese es un no negociable. Pero ahora tengo otros nos que podrían ser negociables, ¿no? Que a lo mejor el tiempo de pantalla puede ser negociable o a lo mejor el tipo de chore que haces es negociable o hay otras cosas que pueden ser negociables. ¿Cómo saber que un no es negociable temporalmente, ¿no? Cuando lo que piden puede suceder, pero no es el momento ahorita. En esos casos, lo que nos falta muchas veces como mamás, en este caso a mí me faltó, es a veces esta parte de comunicar, ponerle fecha, anotar en el calendario cuándo vamos a volver a hablar de esto. Eso da contención al niño, que es lo que posteriormente hice yo con mi hijo, ¿no? Le dije, regresando a clases, volvemos a ver este tema, ahorita ya no vamos a hablar de ese tema, es un no por ahora. Entonces vimos un no que no es negociable, un no que puede ser temporal, puede ser una hora no, ya veremos después si marco una fecha cuando podamos hablar de eso. Y cuando digo que sí, es que yo estoy segura de que eso te apunta al amor, porque tengo esa claridad y esa seguridad de que es el momento correcto de decirte que sí. Cierro con esto. No tengas miedo de decir que no. Siempre y cuando ese no sea no sea desde esta rigidez de querer controlar y de que ya estás harta, sino desde el amor que ve más allá, que sabe que ahorita no es el lugar, para que eso te mantenga bien firme en tus convicciones de saber que el no lo puedes sostener. Un amor que sabe que criar no es complacer, es ver la grandeza del corazón de tu hijo y llevarla hacia ella. Es acompañar en la construcción de su carácter para este mundo cuando ya no estés al lado de él. Que nuestros hijos insistan es una buena señal. Significa que tienen deseos, sueños, fuerza interior. Tu trabajo es enseñarles a esperar y acompañar, a confiar y a ver que un no es el fin del mundo, sino la puerta a algo mejor. Y el ejemplo perfecto de los límites que dan libertad y apuntan al amor es Dios. Él nos modela que cada límite que pongamos debería siempre de apuntar al amor. A veces escuchar un podcast es todo lo que necesitas, otras veces es solo el inicio. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.mamahealingclub.com o sígueme en mis redes sociales @mamahealing. Si quieres seguir escuchando contenido como este, no olvides darle like y suscribir al Camino de Mamá. Y tampoco olvides compartirlo con todas esas personas que mientras escuchabas el episodio vinieron a tu mente. Adiós. Recuerda, lo que comparto en el Camino de Mamá es información para que tú tomes lo que se siente bien para ti y formes tu propio criterio. Si en algún momento sientes que necesitas más respuestas, siempre puedes agendar una sesión en www.mamahealingclub.com.